Estamos muy alegres por lo que Dios continúa llevando a cabo, por lo que Él está haciendo, por esta hermosa asistencia, por su presencia que lo llena y llena este lugar y llena nuestro corazón. Es un motivo de alegría y de exaltar y de glorificar a nuestro Dios, al que nos salvó, al que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, al que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el único merecedor de alabanza y merecedor de adoración y de reconocimiento. A Él adoramos, gloria al Señor. Saludo especial a todos los siervos del Señor, hermano Juan, director de aquí de la obra, a los pastores de acá de la obra de Italia. Nos gozamos de poderles tener a todos, de estar aquí en este ambiente de unidad, por el esfuerzo que todos han hecho, porque pues el lugar en que estamos un poco distante para muchos, pero han hecho un esfuerzo para llegar hasta aquí todos los que han podido. Amén. Esperamos que la próxima convención pueda estar, ¿verdad?, mayor, saturada de la presencia del Señor y el doble en asistencia. ¿Cuántos lo creen? Y ya hay que estar orando al Señor para que Dios provea ese lugar céntrico y que podamos estar, ¿verdad?, reunidos para gloria de su nombre. Así que les saludo a todos con mucho aprecio, con mucho amor fraterno, y anhelo con todo mi corazón que Dios les continúe bendiciendo, usando y fortaleciendo cada día en el Señor. Amén. Como dijera esposa, también nos gozamos por esa victoria que Dios le ha dado al pastor Henry, su esposa, la iglesia ya en Chertosa. Pues nos gozamos. Hay que gozarnos con los que se gozan. Nos gozamos por esa victoria que mañana, con la ayuda del Señor, en las horas de la tarde estaremos haciendo como mínimo una preinauguración, ¿verdad?, del lugar que va a tener allí en Chertosa. Ya están haciendo las reuniones, pero ellos se han esforzado por ampliar un poco, porque no es una construcción, porque eso conlleva mucho más dinero y planos y todo esto, pero también creemos de que Dios lo va a hacer en su momento. Pero por ahora ellos están habilitando un lugar para que allí sea casa de Dios y puerta del cielo. Lo importante es que ya se tiene el lugar, se tiene todo el anhelo de convertirlo en un edificio que cumpla todas lo que deseamos para que la obra del Señor allí se siga ampliando y se siga ensanchando. Amén. Así que le felicitamos a los hermanos, a toda la iglesia allí local, a todos los que han estado cooperando, ayudando, esforzándose, orando, que el Señor les dé 1000 veces más de lo que ustedes han hecho en favor de la obra del Señor. Amén. Así que también saludo al pastor Johan, director de la obra allí en España, a su esposa, a su familia, a todos los que vienen de allí con él. Nos gozamos de tener también una representación de España aquí preciosa. Esta participación une la obra del Señor. Nos gozamos también de tener al pastor Humberto, la hermana Marta, su esposa, y a su hija, y a todos los hermanos que vienen de Austria. A todos nos sentimos contentos, a los hermanos de Alemania, las hermanas que están acá. Nos gozamos de tenerles con nosotros y de saber que estamos disfrutando de un ambiente maravilloso de gloria. Saludamos
a toda la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Donde quiera que estamos llegando, desde aquí les enviamos un saludo fraterno a todos y deseamos que la bendición del Todopoderoso llegue hasta ustedes también. Quiero invitarles a tomar la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes. Gloria al Señor. El capítulo 13. Voy a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Y dice el verso 1 del capítulo 13 del primer libro de los Reyes. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta será la señal de Jehová, que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Padre que está en los cielos, gracias te damos por esta linda y preciosa oportunidad que tú nos concedes de poder estar aquí en tu santa presencia e invocar tu poderoso y santo nombre. Gracias por esta oportunidad que nos permite oír de nuevo tu palabra en este día. Te ruego que uses mi vida, que la utilice como un instrumento, que me conceda de tu gracia, de tu sabiduría y todo lo que se requiere para poder exponer esta santa palabra. Te pido que cada oyente esté atento y receptivo, y que tu Espíritu Santo prepare el corazón, de modo que esta palabra encuentre lugar, espacio, donde estar, donde llegar y producir frutos que glorifiquen y exalten tu santo y poderoso nombre. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Quiero hablar
en esta tarde bajo la dirección del Espíritu Santo, cuidado con los viejos profetas. Cuidado con los viejos profetas. Cuando aquí habla de un viejo profeta, no habla de viejo por su edad, sino, ¿verdad?, porque ya no servía, estaba obsoleto, estaba fuera del programa y de la comunión con Dios. Era un profeta detenido, estancado, seco, inservible, y que había quedado allí para ser tropiezo y para mostrar cuán delicado es cuando uno se aparta de Dios en primer lugar. Dos, cuando uno, recibiendo una palabra, no hace caso a ella, no la tiene en cuenta. Y a veces, aunque tenemos cualidades espirituales y tratos y llamados de Dios, no somos lo suficiente creyentes y no hemos conocido a profundidad lo que significa Dios. Y entonces, en determinadas ocasiones, el enemigo se aprovecha de la superficialidad de nuestro conocimiento, de nuestra superficialidad espiritual, para producir en algún momento un desvío que nos va a costar posiblemente hasta la vida. Estamos viviendo, amados hermanos, en un periodo difícil. Ya estamos en el periodo de la apostasía. Estamos donde las profecías bíblicas se están cumpliendo, y es muy importante que la iglesia despierte, reaccione y se dé cuenta que estamos en los últimos tiempos, donde hay muchas formas de desviarse y de dejarse seducir por el mal, y creyendo estar haciendo el bien, podemos entrar en controversia a lo que Dios en su palabra nos ha indicado. Son días de prestar atención a la Escritura, son días de escudriñarlas, son días de vivir una vida despiertos, atentos, sobrios, de tal manera que los afanes de la vida no nos puedan adormecer y menos entretener para no caer y ser objeto de burla del mal. Gloria al Señor. Aunque no conocemos los nombres de ninguno de estos dos profetas, está el profeta que es conocido, el primero del cual leímos, es conocido como el varón de Dios. Y desde el versículo 11, allí se habla de otro profeta, que es al que se refiere la palabra, y vivía en aquel lugar un viejo profeta. Amén. Entonces hay dos profetas que no conocemos el nombre de ninguno de ellos. Sus vidas tienen características muy importantes para nosotros prestarle atención, para tener cuidado y para no caer hoy en las mismas situaciones que cayeron ellos. La palabra del apóstol Pablo a la carta a los Corintios, la primera, capítulo 10, dice que estas cosas se han escrito para amonestarnos a nosotros, para que nosotros no codiciemos lo que ellos codiciaron, para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron, para que nosotros no pequemos en lo que los demás pecaron en su momento y en su generación. Están escritas como ejemplo
para que nosotros no caigamos, para que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en la vida cristiana. Gloria al Señor. Miramos algunas características de el primero. El primero vemos aquí en la Escritura cuando la palabra del Señor dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Eso es lo primero que encontramos. Guiado por Dios, enviado por Dios, un hombre que lo vamos a ver paso a paso, buscaba siempre hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que llama la atención. No es una persona que va a donde no lo han mandado. No es un profeta que se ofrece. No, es un hombre que está yendo a donde está siendo enviado. Dice, enviado por Dios. Es decir, llamado por Dios para cumplir una misión específica. Lo segundo, un hombre valiente. Gloria a Jesús. Porque él no era, ¿verdad?, de allí, de Betel, no pertenecía a las 10 tribus, él era de Judá. Recuerde que para ese tiempo ya las 12 tribus se habían dividido. 10 habían quedado con Jeroboam y 2 habían quedado con Roboam, que era el hijo de Salomón. Y aquí encontramos que este hombre, pues Jeroboam había tratado de conquistar el corazón del pueblo, porque aunque Dios le había hablado que le entregaría 10 tribus, que lo honraría y que lo llevaría adelante siempre y cuando, y le habló incluso de una dinastía, que sus hijos podrían ser reyes. Pero este hombre, en su afán de reinar, de gobernar, en el proceso, en el ejercicio de esto que Dios le entregó, un día dudó. Después de Dios haberle hablado, cumplido y entregado, Jeroboam dudó y dijo: bueno, porque hasta ese momento Judá, todas las tribus de Israel seguían, aunque eran 2 reinos, pero seguían yendo a Jerusalén en determinadas fechas, fiestas, a ofrecer sacrificio, a honrar y adorar a Dios. Pero lo asaltó el pensamiento, la duda, que eso es el problema, que cuando estamos guiados o Dios nos ha dado algo, a veces nos ponemos a pensar o llega un pensamiento como el dardo envenenado del maligno y nos pone a dudar y nos pone como a debilitarnos y a pensar que tal vez puede ocurrir otra cosa. Y él dijo: ¿qué tal este pueblo yendo cada año a Judá? Van a decidir mañana quedarse nuevamente con Roboam, y a mí me van a matar, ellos me van a entregar y me van a matar. Entonces se inventó, ¿verdad?, un nuevo sacerdocio, se inventó una nueva doctrina, se inventó una nueva forma de culto, colocó las mismas fechas, las mismas fiestas solemnes, para cuando estuviera aquí Jerusalén, allí en el culto a Dios, al verdadero, ellos estaban aquí en Dan y en otros lugares, en Samaria, para adorar, de modo que este pueblo no tuviera oportunidad de ir allá. O sea, ¿qué es lo que yo veo? Que levanta un altar rival, un altar para contender, un altar para colocar tropiezo, para que el pueblo no subiera a Jerusalén, sino que se quedara donde él los quería tener. Eso no es nuevo.
Hoy en día también hay muchos altares que se están colocando con el fin de entretener, de que el pueblo no acuda al verdadero Dios, sino se quede cerca en el camino. Todo esto llevó a este hombre a desenfrenarse, y si usted lee ese capítulo, el capítulo 14, va a encontrar que el pueblo se descarrió y él fue tropezadero para Israel. El pueblo se corrompió en la idolatría, al punto de que en Betel construyó un altar, uno en Dan y otro en Betel. Y aquí venía el pueblo para ofrecer sacrificios a sus dioses. Él hizo unas imágenes y las colocó allá y les dijo que ese era Jehová y que era lo mismo estar allá que estar aquí. Amén. Es lo mismo. ¿Qué van a hacer allá? Ofrecer sacrificios. ¿Qué van a hacer allá? Cantar. ¿Qué van a hacer a esto? A leer. Bueno, nosotros vamos a hacerlo. Entonces usted mira cómo el pueblo le cedió. Porque cuando no hay principios, ni amor a la palabra, ni amor a la verdadera doctrina, lo que nos presenten lo vamos aceptando sin protestar, sin discrepar con nadie, porque creemos que a la final es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Gloria al Señor. Entonces usted puede ver que este hombre se separó y se hizo rival de Judá. Se hizo, pues por supuesto, transgresor de la ley de Dios. Prácticamente ofendió a Dios con la idolatría, que era un acto abominable después de conocer a Dios. Eso es triste. Entonces, ¿por qué digo yo que era este joven profeta un hombre valiente? Porque no tuvo temor de llevar el mensaje a Betel contra los altares que el rey Jeroboam había edificado. O sea, era un hombre valiente, pero primero dijimos un hombre llamado y guiado por Dios. Aquí lo vemos cumpliendo un acto de valentía, porque no cualquiera tenía el valor de ir a Betel y de pararse frente al rey y frente al altar y declararle la palabra de parte de Dios. Pues mire la acción del rey cuando este hombre le habla la palabra de Jehová. Inmediatamente levantó la mano y dijo prenderle, y quiso castigarlo. Pero Dios estuvo ahí y le quedó la mano seca y le tocó pedir misericordia y le tocó rogar al profeta que él iba a golpear, que orara por él para que Dios tuviese misericordia y le permitiera que su mano o su brazo quedara igual como antes. Efectivamente, eso es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando este rey levanta la mano y su mano se le queda ahí y se seca? Y este hombre tiene que gritar y pedir misericordia al profeta, y el profeta ora y la mano se restaura. ¿Qué podemos ver en tercer lugar? Un hombre respaldado por Dios. Un hombre respaldado por Dios. Mire, un hombre llamado y enviado por Dios. Un hombre valiente. Tercero, un hombre respaldado por Dios. Gloria al Señor. Amén. Cuando el rey quiso atraparlo, no pudo porque su mano se secó. Y entonces ora y vemos cómo el Señor permite que entonces se restaure la mano, de modo que no le quedó duda a Jeroboam que quien estaba ahí no era un charlatán. Aleluya, Rey.
Amén. Sino que era un verdadero hombre de Dios. Que era un hombre que de verdad Dios lo había llamado y lo había enviado y lo respaldaba. Esto es importante, porque no solamente es el hecho que diga que Dios lo llamó, que Dios lo envió. ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la evidencia de que Dios le ha llamado? Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Cuarto, lo que yo puedo ver de este hombre era obediente a la voluntad de Dios. Obediente a la voluntad de Dios. Usted mira el versículo 7 y va a encontrar, y el versículo 8, que está diciendo aquí la palabra del Señor. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Verso 9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no coma pan, ni beba agua, ni regreses por el camino que fuere. ¿Qué es lo que yo veo aquí? ¿Quién le hace la oferta? Se la hace el rey. ¿A dónde lo está invitando? Al palacio, a su casa, a comer comida selecta, especial, a ser atendido como quizás nunca este profeta o este hombre hubiera tenido una atención antes. Amén. Aparte de eso, él quiere comprar su conciencia para que el profeta esté de su lado. Pero este profeta era obediente a Dios y dijo: aunque me diera la mitad de tu casa, de tus bienes, no regresaría, porque tengo temor y tengo una palabra que Dios me ha dado que no puedo quebrantar. Esto es hablar de obediencia. Y es mejor la obediencia que los sacrificios y el prestar atención más que el cebo de los carneros. Eso es importante, amén. Entonces vemos estas cualidades en este hombre. Dios le había dicho que no comiera pan ni agua, ni que volviera por el camino que había ido, y rechazó este ofrecimiento del rey con tal de no desobedecer a Dios, el mandato del Señor que él había recibido. Hoy son muchos los hermanos también, el pueblo de Dios en las congregaciones, hermanos que tienen estas características que este varón de Dios tenía. Hay muchos que tratan de agradar a Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. Gente que es valiente, que rechaza las ofertas, que rechaza la tentación, que luchan contra sus debilidades. Son muchos hombres y mujeres respaldados por Dios, y también muchos hombres y mujeres que Dios defiende, que Dios responde sus oraciones. Gloria al Señor, que en términos generales son personas, hombres y mujeres obedientes a la palabra del Señor, y usted los ve sensibles, dispuestos, humildes, deseosos de agradar a Dios, de no controvertir la palabra del Señor. Y eso es agradable, son cualidades dignas, son cualidades que tenemos que tener en cuenta, que son encomiables, que son maravillosas. Gloria al Señor. Pero aquí hay algo importante, y es a lo que quiero hacer énfasis. Este hombre que encontramos llamado por Dios, enviado por Dios, amén, un hombre que es valiente,
en medio de todo y en medio de todo lo que podría traerle como consecuencia el dar este mensaje. No todos los hombres y mujeres se atreven a dar el mensaje que el mundo necesita, que la iglesia necesita. Hay mucha gente dándole el mensaje que el pueblo le quiere oír, no el que el pueblo necesita oír. Y hay mucha gente endulzando la lengua, endulzando sus palabras, siendo, ¿verdad?, condescendientes, intolerantes al pecado, a la mundanalidad, a la permisión, muchas cosas que son permisivos porque no se atreven a dar la palabra, porque les hace falta el valor. Y para tener valor, el Señor lo dijo: quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la investidura del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué requiere el predicador para tener el valor de decir el mensaje que Dios trae para él? Se requiere la llenura del Espíritu Santo. Se requiere el valor que da el Espíritu Santo. Porque una cosa es Pedro sin la investidura del Espíritu Santo, un hombre débil, un hombre miedoso, un hombre negando, un hombre escondiéndose, pero lo vemos luego de Pentecostés, luego de que es investido del poder de Dios, a un hombre parándose enfrente, sin importar las multitudes, con valor, para poder él dar esa palabra que el pueblo necesitaba oír. Gloria al Señor, aleluya. Eso es lo que necesitamos nosotros, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al Señor. A pesar de todas estas lindas características, como dijimos, obediente, respaldado por Dios, ¿cuántos desean este apoyo, este respaldo, esta evidencia de que Dios está con ellos, de que Dios los llamó, de que Dios va delante de ellos? ¿Cuánta gente? Multitudes, y no lo tienen. Pero este hombre lo tenía. Pero fue destruido. Mire usted, esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Pero esto es importante, contar con el llamamiento, con la gracia que ha sido enviado, que uno no se fue por emoción, sino que fue un llamado genuino de Dios, que tiene el valor suficiente y que procura por medio de todo ser obediente y agradar a Dios. Pero se requiere algo más: conocer a Dios. ¿Por qué este hombre? Luego, si usted lee el versículo 11, moraba entonces en Betel, dice, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y él les dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió,
no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, ¿cómo dice? Mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces podemos mirar, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Allí vamos a encontrar que la palabra de Dios dice en el verso 22 al 24, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Gloria al Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Usted puede ver aquí la palabra que está diciendo, si fuere posible, aún a los escogidos. Primera de Juan capítulo 4 dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Habla claramente de esa situación tan perturbadora y tan difícil que puede venir a una persona. El apóstol Pablo también dice que no es maravilla si sus ministros se disfrazan, así como se disfraza Satanás como ángel de luz, para engañar. El propósito es que hay que estar alerta contra el engaño. Amén. El problema que yo veo es que a toda parte donde llegaba, donde le preguntaban que participara de lo que Dios le había dicho que no, él decía, no, porque por palabra de Jehová me ha sido dicho. Él estaba diciendo la verdad, pero hay cosas que no se pueden revelar y estar diciendo todo. Usted mira que cuando Satanás vio a Eva contemplando el árbol que contenía el fruto prohibido, vamos a decir así, él le invita a participar y ella dice, Dios nos ha dicho. Amén. Y ella, Satanás, a través de la serpiente, le dice, no va a morir. No va a morir. Lo que pasa es que Dios tiene conocimiento y sabe que si ustedes participan de ese fruto, van a ser semejante a Él, conociendo el bien y conociendo el mal. Y ahí estuvo. Hermano, ¿qué era lo que tenía que tener este hombre? Que ese es el tremendo error de mucha gente. Dudan de lo que es Dios. Lo primero que tiene que tener usted en su corazón es que Dios no cambia. Dios es el mismo. Él es el primero y el último, el alfa y la omega. Todo lo que existe
fue creado por Él y por Él subsiste. Él no tiene sombra de variación. Él no es como usted o como mi persona. Él no es un hombre. A veces nosotros humanizamos a Dios y hablamos, y como alguien nos dice sin conocimiento, hable como con el mejor amigo. Pero nosotros no tenemos muchas veces. La verdad es, no hay mejores amigos. El único mejor amigo es Dios. Pero a veces la gente coge una media amistad y una charladerita. Este es mi mejor amigo, y el mejor amigo le da por la espalda. Eso es lo que es. Realmente la gente confía en mi mejor amigo, mi mejor amiga. Y esa mejor, no hay mejores amigos. El único mejor es el Señor. Pero a veces hablamos como si estuviéramos hablando y nos comportamos. Y yo conozco una hermana por allá en nuestra ciudad que llega y usted la oye como si estuviera hablando y se ríe. ¿Y cómo le parece esto, señor? Es que me da risa y comienza hasta perturba a los demás hermanos orando. Porque ella cree que está hablando por ahí en un parque con alguien, pasando una tarde, hablando con una amiga, con un amigo, y comienza a contarle y a decirle, Señor, ¿y cómo le pareció lo que aquel? Cierto que él no estaba como bien pendiente y como que me quería engañar, ¿cierto, Señor? O sea, unas cosas que uno oye simples, falta de cordura, y es como si humanizaran a Dios. Dios no es así. Y uno tiene que venir ante su altar, ante su estrado, con plena reverencia, con temor y con temblor, y suplicando su misericordia y su gracia. Y es por su gracia que hoy podemos, mediante el camino nuevo que nos abrió Jesucristo, mediante su sangre, que nos podemos acercar. Tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Pero no pretendamos humanizarlo, familiarizarlo, porque es una naturaleza totalmente diferente a la nuestra. Como son más altos los caminos del Señor más que nuestros caminos, así son los caminos del Señor más que nuestros caminos, y los pensamientos de Dios más que los pensamientos nuestros. Los pensamientos de Dios no tienen límite, los nuestros están limitados. Entonces Dios no cambia. Y ahí es donde tenemos que entrar. Dios me habló. Estoy seguro que Dios me habló. Y si Dios me habló, yo no puedo claudicar ni puedo cambiar. Pero ¿por qué la gente dice, Dios me habló, pero está haciendo otra cosa? ¿Eh? Entonces son similares a Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo, me voy a Tarsis. ¿Ve? Es así. Dios les dice una cosa y hacen otra. No concuerda, no coincide, no están alineados, no están, ¿verdad?, en el programa de Dios. Cada uno anda por su propio camino. No, hay que reconocer que cuando Dios habla, Dios no cambia. Dios no cambia. Balaán creía que Dios cambiaba. Cuando Balaam le dijo que fuese y le dio una cantidad de prebendas, y él que fuera a maldecir, él estuvo dispuesto. Y entonces fue y oró a Dios, y Dios le dijo, no vaya, porque yo no estoy ahí, porque tú no puedes maldecir al pueblo que yo ya he bendecido.
Yo no puedo maldecir a quien he bendecido. Eso era claro. No vaya. Ahí no está mi voluntad. Y salió y le dijo, vea, Dios me dijo que no fuera. Lamento mucho, llévese en sus ofertas, llévese en su oro, llévese en su plata. Y lamento que no haya podido servirlos. Pero yo quería, ustedes lo ven, pero usted sabe, Dios me dijo que no. O sea, ahí está demostrando que en su corazón sí estaba el deseo de congraciarse, de complacer al hombre, de ganarse sus denarios. Él sí quería. Entonces los otros dijeron, él se negó, pero lo vimos flojo, lo vimos como indeciso. Su rostro no estaba seguro de que Dios le había hablado. Entonces dijo, sí. Entonces vea, que vayan fulanos y fulanos que son de más alto rango y que lleven doble. Y le llegan otra vez. Y le hacen la misma presión y la misma oferta. Y Balaam les dice, bueno, Dios me dijo que no, pero ya está tardecito, salió y vio que ya estaba ocultando el sol. Si quieren, quédense bajo mi techo y mientras ustedes duermen yo oro a Dios y le voy a consultar a Dios, y si Dios me dice que vaya, yo voy. Y él fue, le preguntó al Señor y Dios le volvió a decir que no fuera y que ya le había dicho. Y él insistía, pero Señor, ¿y qué le voy a decir? Y es que me da vergüenza, y es que vea a este hombre, y es que tal. Así hay gente, hermano. Eso no es solo Balaam. Amén. Y si me dicen eso que no, ¿yo qué les digo? No tienen una respuesta, no tienen seguridad, no tienen esa firmeza, no tienen esa convicción. Es que no. Y listo. Pero como la gente, hay mucha gente que quiere tener comunión con uno y comunión con el otro, por no decir comunión con Dios y con el diablo. ¿Verdad que sí? Entonces, están ahí entre dos aguas. Están ahí en la mitad. Amén. Por eso son tibios. Por eso hacen obras de justos, pero hacen obras de mundanos. Porque están en la mitad. Porque no tienen convicciones, no están definidos, no están decididos a honrar a Dios por encima de lo que sea. Amén, amado hermano. Entonces le dijo, ve si quiere. Él ya sabía que la voluntad de Dios era que no fuera. Y le dijo Dios, pero si va, dirá lo que yo te diga. En otras palabras, no podrá decir lo que tú quieres. Va a pronunciar lo que yo ponga en tus labios. Y cuando él levantaba las manos y alzaba la voz y comenzaba a tratar de proferir maldición contra Israel, comenzaba a bendecir a Israel. Amén. Y llega el rey Bará y le dice, oh no hombre, no, yo lo contraté a usted y le estoy dando toda esa plata, es para que me maldiga ese pueblo. Pues si no lo va a maldecir, pues tampoco lo bendiga más. Amén. Qué terrible. Tampoco lo bendiga más. Pero era que él no podía decir otra cosa. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que él pensó que aunque ayer le había dicho que no, posiblemente las circunstancias y de un día a otro el Señor cambiaba. Amén. Como cuando el hijo o la hija llega astuto y le dice al papá o la mamá, no vaya a tal parte, y se va a llorar, y al rato le llega o al otro día, ¿verdad? Con cierta risita, con cierta forma, o muy triste, muy melancólico,
a volverle a rogar a decir sobre lo mismo. Amén. Y se lo dice 2 o 3 veces hasta que a ver si logra sacarle el sí. Amén. Y así hay mucha gente. Por ejemplo, cuando Dios le dice no te unas en yugo desigual. Y usted que está enamoradita por allá con el de la calle, con el incrédulo o enamorado con la de la calle, entonces viene y le dice, mami, pastor, ayúdeme a orar. ¿Orar? Eso no hay que orar. Eso es para no hacer. La palabra ya está declarada. Que qué comunión tiene el creyente con el incrédulo. Ahí no es cuestión de orar. Ahí es cuestión de obediencia. Pero a veces la gente dice, bueno, pero Dios puede hacer un milagro con ese hermanito, con esa fulana. Yo he visto y comienzan a traerle ejemplo. Vea, fulana de tal se casó así, se descarrió y vino y ahora son los 2 creyentes y allá en la iglesia los usan. ¿Se da cuenta usted? Pero han violentado la palabra. ¿Han honrado a Dios? No. Pero quiere que Dios los honre. Y le dicen, ay, pero pastor, no vaya a dejar de estar en mi matrimonio. Pero es un yugo desigual. Y el pastor dice, y la pastorcita dice, ay, qué pesar, esa hermanita tan querida que ha sido. Vamos, vamos, vamos. Y es una fiesta mundana por allá, pero dice, pero nosotros no participamos. ¿Cierto que sí? Pero hay esa tolerancia a lo que Dios le ha dicho que no. Y termina la persona o terminamos honrando a quien no se debe honrar. Al que está transgrediendo la palabra de Dios. Al que no está honrando a Dios. Hay que honrar a Dios primeramente que a los hombres. Entonces, este hombre cae en esa ambivalencia de creer que lo que Dios le dijo ayer ya hoy no tiene validez, que hoy puede él cambiar. Hermano, si no quiere ser engañado por el mal, entienda que Dios no cambia, que Dios es eterno, que Él es soberano, que Él no va a echar hacia atrás. Lo que Él dijo, eso sí hará. El cielo y la tierra, ¿verdad?, dejarán de ser, pero de cumplirse la palabra no. Lo que Dios dijo, eso se cumple. Si Dios lo ha llamado, Dios lo va a hacer. Si Dios le dijo algo, si usted le es fiel, Él le va a cumplir. Entonces, no fue destruido este profeta de Dios, este hombre de Dios. Mire, no fue destruido por adulterio. No fue destruido por la inmoralidad. No fue destruido por ningún escándalo económico. No fue tampoco destruido por su orgullo o por su ego elevado, como le ha acontecido a muchos, que estas cosas los ha destruido. A uno los ha destruido la fama, los ha destruido el ego inflado, el orgullo. Eso. Mucha gente, usted lo ve, que se mueve de una frontera a otra y llegan a decir, yo soy un predicador, evangelista fulano o el pastor internacional, pero no dice que también es interesado. A ver, eso es elogio y engordar el ego. Respéteme, porque yo no solamente he estado aquí, yo he salido por otros países.
Solamente pasó por ahí una frontera y eso lo pasaron. Y ya viene diciendo que es un predicador internacional. Toda esa ego, ese orgullo, esa vanagloria, esa prepotencia es causa de caída de más de uno. Más de uno le gusta que lo elogien, le gusta que lo estén nombrando, le gusta que lo estén mostrando. Olvídese, olvídese de eso. Eso es dañino, eso destruye, eso es como un cáncer. Aleluya. Alabanzas al Señor. Mire, por ejemplo, cuando el Señor determinó llamar y poner de rey a Saúl, salió a buscar unas asnas que se habían perdido de su padre. Después las encontraron y él estaba por allá en un lugar que no debía haber llegado, pero llegó donde estaba el profeta. Y allá el Señor le habló y lo ungió a través del profeta. Luego, cuando lo fueron a nombrar públicamente, se escondió y les tocó consultar a Dios a ver dónde estaba, hasta que le dijeron: está en tal parte. Y allá lo sacaron. Por más escondido, el Señor lo sacó a la luz pública. Entonces, cuando Dios nos quiere levantar, nos levante, así otro nos quiera poner el pie. ¿Y por qué? Porque Dios es veraz. Porque Dios no miente. Porque la palabra de Dios es fiel. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios es inmutable, o sea, que no cambia, que no tiene sombra de variación, que si nos dijo, haz esto, eso es lo que tenemos que hacer. Que viene otro que es los fulano, que tiene un nombramiento, que lo nombraron, que lo pusieron, que le pusieron lo que le hayan puesto en la cabeza. Si Dios me habló, yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me habló por lo que me está diciendo el hombre. Eso es importante, tener seguridad a quien servimos. Por eso es necesario, el Señor oró, y oró ¿por qué? Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero. Usted y yo tenemos que conocer al Señor. Y no hay otra manera de conocerlo que no sea mediante la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que conoceremos a Dios, que sabremos quién es Dios, cómo actúa Dios, cómo se mueve Dios. Es a través de esa palabra. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que tan fácil pudiéramos decir que lo destruyó el mal. Vino y fue destruido por creerle a un viejo profeta, a una persona obsoleta, a una persona que estaba fuera del ministerio, a una persona que había roto el vínculo de comunión con Dios. Si hubiera estado activo, Dios lo hubiera usado. Pero ¿por qué no lo podía usar Dios a este profeta? Porque él vivía en Betel, y en Betel estaba el centro más grande de idolatría. Aparte, usted mira que este hombre se enteró de quién vino al altar que había construido Jeroboam. ¿Y qué le dijeron al rey? ¿Quién fue y se lo dijo? Sus hijos. Sus hijos. Y para poder oír y ver, quiere decir que ellos estaban sirviendo en el altar.
Ellos eran parte del sacerdocio. Los hijos del profeta no honraban a Dios, sino que honraban a Jeroboam el rey. Estaban de parte del rey, pero vivían en la casa donde estaba su padre. Y todo lo que traían de allá, el solo hecho de quedarse ahí, habla de que estaba contaminado, que de alguna manera, consciente o inconsciente, participaba de la idolatría, comía fruto de la idolatría, estaba ahí y como nunca fue capaz de levantarse a reprocharle a Jeroboam el descarrío, a lo que estaba conduciendo al pueblo. ¿Por qué? Porque se había vuelto viejo, obsoleto, tolerante. Participaban sus hijos. Y él, al ir a decirle al rey lo que estaba cometiendo, afectaría no solamente su vida, sino la vida de sus hijos. Y por conveniencia, para que ellos no fuesen afectados, se quedó ahí y vivía ahí donde estaba el centro más grande de prostitución idolátrico. Entonces, ¿cómo un hombre de Dios puede convivir con el mal? ¿Cómo un hombre de Dios no le repugna el mal? ¿Cómo puede un hombre de Dios decir que es de Dios y tolerar el mal? Aleluya. No, no puede ser. O somos o no somos. ¿Cuánta gente ven que donde están contaminados y desviados? ¿Pero por qué se quedan? Porque ya están contaminados, ya están contagiados, ya han perdido la visión, ya han perdido la comunión, han perdido el celo, y lo que les importa es estar ahí por conveniencias. Amén. Lo mismo le da una cosa que otra. Dice la palabra que vivía este profeta allí, viejo. No le habló Dios, ni tampoco le envió, sino que tuvo que enviar desde Judá, desde un extremo al otro, enviar un profeta que no tuviera contaminado, que no tuviera contemplaciones, que no tuviera parentescos, que no tuviera esas amistades con la gente que estaba contaminada. Era tal la contaminación que el Señor le dijo: no coma pan ni beba agua en ese lugar. Y no se venga por el mismo camino que ha sido. ¿Por qué? Porque la gente, mientras va caminando, va haciendo amigos. Y va relacionándose con el uno y con el otro. Entonces le dijo: ahora no se vuelva por allá, vaya por otro lado donde nadie lo conozca. Es decir, Dios queriéndolo guardar, queriéndolo ayudar. Y él hasta cierto punto estaba obedeciendo, pero se guardó de obedecer hasta cierta parte, pero no se guardó de saber que Dios no cambia. ¿Cómo tan dulce y tan fácil viene este hombre en el verso 18, cuando él le dijo: no puedo ir a comer a su casa, ni voy a regresar por el mismo camino, porque me ha dicho Dios que no lo haga? Y se levanta el otro y le dice, y el otro le dijo, ¿cómo? Mintiéndole. Eso dice la Biblia ya de todos. El versículo 18 de ustedes también dice eso. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Amén. Mintiéndole, aquí está la clave. El otro le dijo mintiéndole. Le está hablando una mentira. Y le está diciendo, ¿cómo le dijo? Yo también soy evangélico como tú. Yo también voy a una iglesia como tú. Yo también canto como tú.
Yo también tengo cargos en mi iglesia como tú. Y así sucesivamente. Le mintió, le dijo, yo soy profeta como tú. Y le dice algo más. Y le dice, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa. Un ángel. Mucha gente le puede llegar a decir, hermanita, tuve un sueño. Dios me dio una, no van a decir que sueño, sino una revelación. Me dio una revelación y hacen, ¿verdad? Que suene fuerte la R. Revelación. Dios me dio una revelación y me mostró una cantidad de cosas y me dijo, váyase de aquí. Y así una cantidad de cosas que le dice que Dios no habla así. Dios no va en contra de la palabra. Dios no contradice lo que Él ha dicho. Pero hay gente que dice, ay hermanita, cuéntemelo todo. Cuéntemelo todo, aquí estoy. Y se sientan. Y si están distantes, traen la silla al lado, cuéntemelo todo. A ver cómo fue. Oye, ¿qué sé de chismes? La gente está deseosa de oír lo que sea. Y cuando le hablan de visiones, de cosas extraterrestres, de ángeles, ahí mismo están. Y creen todo. Y se sientan y se quedan con la boca abierta así. ¡Qué terrible! La gente, hermano, perpleja, escuchando algo que es una mentira. Que Dios me dijo, me habló, estaba allí y me habló. Mentiras. Dios no habla así. Que esta mañana, mientras me estaba bañando, me habló el Señor. Y salen con una herejía. Y muchos predicadores que yo he escuchado, hermano, estaba meditando en lo que iba a enseñar esta mañana. Y mientras me bañaba, vino la voz de Dios y me dijo, esto es así y así. Y salen diciendo una herejía y obligando a la Biblia a decir lo que la Biblia no dice. Interpretaciones privadas, amañadas. Y la gente, sí, Dios le dijo, uy, eso era de Dios. Pero a la gente no le importa lo que esté escuchando, hermano. A todos le dicen amén. Llega alguien y dice, gloria a Dios, el diablo me hizo caer. Dice, aleluya. Usted no ha visto la gente así, porque están atentos a decir a gloria a Dios y aleluya, pero no tienen la mente y el discernimiento para ver a qué le dicen amén, a qué aprueban o qué hay que desaprobar. Aleluya. Entonces este hombre le dijo, yo soy profeta como tú, yo también soy como tú, yo también soy cristiano, yo también soy esto, yo también soy aleluya, yo también soy esto, soy aquello. Y se van entrando y usted los va introduciendo a su casa y mete a su casa al que usted quiera entrar. No entre a su casa a cualquiera. La Biblia dice que si alguien viene a su casa y no trae esta doctrina, estos principios, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La gente quiere ir a su casa y cuando llegan a su casa están así, mirando. Y luego salen de la casa diciendo, uy, si vio lo que había allá, y si vio esto, y yo creí que tal cosa, y yo creí que lo otro. Y comienzan a murmurar después de que salieron de la casa, se abrazaron y le dijeron, ay hermanita, aquí estar en la casa, qué lindo, ¿cuándo podemos volver?
Hermano, eso es cierto. Y salen murmurando y hablando. Después de que hacen una visita, después de que los invitan a casa, después de que les dan cierta oportunidad, salen a criticar, a hablar mal. No, hermano, ¿qué clase de evangelio es el que vivimos? ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Estamos de verdad de Dios? ¿Somos de Dios? ¿Estamos seguros que estamos sirviendo a Dios o estamos sirviéndonos a nosotros mismos? Mira el engaño. No faltó sino que éste le dijera dos cosas importantes aquí. Yo soy profeta como tú. Lo otro, esta mañana un ángel del Señor me habló y me dijo, ve y búscalo y tráelo. Pero mire, el verso 20. Él se fue, cayó en la trampa, desobedeció a Dios. ¿Qué es lo que deduce este varón de Dios? ¿Qué es lo que usted mira ahí? ¿Por qué falló? Porque creyó que Dios había cambiado. Creyó que Dios había cambiado la versión. Y que si era un ángel de Dios, venía con un mensaje y se lo había dado al profeta para que lo llamara. ¿Usted cree que Dios hubiera hecho eso? Así como Dios le dijo que no comiera pan ni bebiera agua, y se lo dijo a él, no necesitó un mensajero. Ese mismo Dios podía hablarle a él. Y como Dios no habla para echar atrás, porque Él no cambia, Él no cambia. Por eso la Biblia dice, mire, por eso la Biblia dice, aunque todos seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué Él permanece fiel? Por su naturaleza, que no puede contradecirse, no puede dejar de ser fiel. Oye bien, Dios jamás podrá ser infiel. Amén. Porque a veces la pregunta es, pero si yo soy fiel, la Biblia dice que Él permanece fiel. Sí, por su naturaleza, porque Él es Dios, porque Él no cambia. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Y si yo puedo ser infiel, cualquiera puede ser infiel, pero Dios sigue siendo fiel, porque Él no puede jamás dejar de ser fiel. Repito, Dios nunca podrá ser infiel. Dios nunca será infiel. No importa lo que pase. A Él no lo asusta ninguna circunstancia, ninguna tormenta, ninguna rebelión, ninguna nada de esas cosas. A Él no lo asusta, Él tiene el control. Entonces, Él no puede contradecirse. Él no puede echar hacia atrás. Entonces Dios no podía hablarle esto a Él. Y si Él hubiera tenido presente, hubiera dicho, no, aquí no está Dios, porque Dios me habló y yo he visto el respaldo. He visto que Dios ha venido conmigo. He visto las señales. Dios está conmigo. Estoy en obediencia. Yo no voy a ir. Ese no es Dios. Ese no fue el Dios que me comisionó. Pero la manera que lo recibió el profeta, la manera que le habló de amistad, le habló de ministerio, le habló de años de experiencia, le contó una cosa, le contó la otra, entonces dijo, camine. No puedo. Es que esta mañana un ángel del Señor se apareció y me dijo, ve y trae ese pobre hombre de allá que tiene hambre. Y se fue. Y mira el verso 20 lo que dice. Aconteció que estando ellos, ¿dónde? En la mesa, vino palabra de Jehová el profeta, que le había hecho volver, ahí sí, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová,
por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y luego más adelante se fue, le preparó un asno, se lo ensilló y se fue. Lo encontró un león y lo mató. Y para mirar, para que vea, el león solo lo mató. Y se quedó cuidando el cuerpo para que nadie le fuera a destruir. Y no atacó el asno. Cuando alguien lo vio un cuadro muy lindo. El profeta tendido en el piso, el león al lado de él echado, cuidándolo, y el asno también. No pasó nada normal, solo salió para matarlo. Ahora usted dirá, pero entonces ¿por qué ahora sí habla Dios por él? Porque Dios, cuando quiere refrenar la locura de un profeta y hacer volver del mal al bien, puede utilizar hasta una asna. ¿A quién utilizó Dios para frenar a Balaán? El asna que cabalgaba Balaán. Y ahora, ¿a quién utiliza? Al mismo que le sirvió de tropiezo. A ese mismo lo usa ahora para decirle que es un rebelde, que es un desobediente, que no ha tenido en cuenta la palabra de Jehová, que Dios le dijo con lujo de detalles que no comiese ni bebiese en ese lugar, y allá llegó a comer. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta? Usted puede estar guardándose de muchas cosas, pero puede ser víctima del engaño. Puede ser seducido por alguna mentira, por algún pensamiento, por alguna falsa revelación, por una falsa profecía, por un falso ministerio, porque alguien viene y lo vislumbra y le hace ver: yo también soy profeta, llevo tantos años, he hecho, Jehová habla, y le habla de milagros de 40 y 50 años, pero no le habla de los de hoy. Porque es posible que una persona haya estado 20 o 30 años atrás vigente, como este profeta, pero después se apartó, se descarrió y Dios lo había desechado, estaba fuera, estaba sin uso, y Dios tuvo que levantar a otro para ir a amonestar al rey, para ir a presentarle la palabra a Betel y hacerle ver. Y esta palabra que encuentra usted en los primeros versículos del capítulo 13 se cumplió 300 años después. Porque aquí le está hablando Dios la palabra y le está diciendo claramente, y le está diciendo que el Señor dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado ¿qué? Josías, el cual sacrificará sobre ti, o sea, sobre ese altar, los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de los hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo. Esta palabra se cumplió en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 15 al verso 20. Exactamente 300 años después se levantó Josías, nació Josías, gobernó Josías, y Josías hizo. Si usted lee allá en el segundo libro de los Reyes, usted va a encontrar que exactamente esta palabra se cumplió conforme este profeta joven, o este profeta o varón de Dios habló aquel día. Se cumplió exactamente. Aquí no nos queda otra duda para decir
que no era un varón de Dios, era un varón de Dios. Por eso la Biblia dice que hay que tener cuidado, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros que, si fuere posible, serían engañados, escogidos. Hay que estar listo, no hay que solamente tener ánimo para venir a cantar y que ya estamos, que nos vamos con el Señor. Hay que estar alerta, porque el enemigo nos vigila, el enemigo nos está siguiendo, y mañana puede presentársele a alguien a su casa y decirle una cantidad de cosas e impresionarlo, y usted dejar el camino recto y seguir un camino de mentira, un camino de ilusionismo. Hoy en día hay muchos mensajes ilusionistas, muchos mensajes que se quedan en la mente, pero que no tocan el corazón, porque no tienen la vida de Dios, porque son hombres carnales, son hombres materialistas, gente que no tiene una vida de altar, una vida de comunión, una vida de estudio, una vida de escudriñar las escrituras, de vivir para Dios. Esta gente están hablando de ilusionismo, de ilusionar y de hablar de prosperidad y de hablar de dones y de hablar de una cantidad de cosas. Hermano, antes que todo, antes que desarrollar dones, antes que desarrollar un ministerio, hay que mirar cuál es nuestra relación con Dios, qué comunión tenemos con Dios, qué experiencias tenemos con Dios, qué conocimiento tenemos de Dios. Porque se levantará gente que ayer predicaban un mensaje y hoy lo cambiaron, y hoy están modernos, hoy están mundanos, hoy están descarriados, hoy están apartados de Dios. Se han vuelto mercaderes del púlpito. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Cristo Jesús. Entonces necesitamos, amado hermano, estar vigilantes para que el enemigo no pueda, gloria al Señor, destruirnos. Aleluya. Hay un gran peligro de ser seducidos, de ser engañados, especialmente con las mismas cosas de Dios. Aleluya. Viejo profeta también no solamente es el que da una profecía, son aquellos cristianos tibios que han perdido el primer amor. Se llaman cristianos, pero viven como inmundanos. Son aquellos cristianos que ni se convierten ni dejan convertir a otros. Gloria al Señor, amén. Son cristianos de ocasión. Viejo profeta es todo aquel que hace desobedecer la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Que sus comentarios, que sus argumentos están hechos para hacer tropezar, para hacer caer, amén, para poner la duda en el corazón. Lo primero que hace el enemigo es poner la duda. Con que Dios te ha dicho que el día que comáis del fruto del árbol morirá, con que ahí puso la duda. El enemigo es astuto, hermano, y pone la duda. Él sabe que si logra sembrar la semilla de la duda, ya ha hecho un trabajo grande, porque la duda lo conduce a la incredulidad. La duda lo conduce al desaliento. Usted es desanimado, desmotivado, pierde la motivación de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios. El enemigo sabe eso. Él es astuto. Él es padre de mentira. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Todo aquello que me desvía del camino de Dios. Todo lo que me desvía a mí del camino de Dios es una piedra de tropiezo. Lo que me impulsa a no hacer la voluntad de Dios. Lo que me resta para que yo no me consagre. Lo que me quiere impedir. Lo que me quiere detener
a que yo avance en la vida cristiana. Al diablo quiere que usted siga ahí, pero no consagrado, que usted no busque a Dios, que usted no se sumerja en la presencia de Dios, que usted no experimente la llenura del Espíritu Santo, que no reciba la unción. Eso es lo que el enemigo quiere, y habrá instrumentos del mal que quieren retenerlo, y va a generar situaciones que fomenten, ¿verdad?, desánimo en aquel que quiere seguir el camino. El enemigo le hace ver, le hace oír cosas para que usted se desanime, para que usted se desaliente. El enemigo hará que otro se levante contra usted, que otro hable mal de usted, que otro le dé la espalda a usted. ¿Cuál es el propósito? Lograr que en su corazón se anide el desánimo, el desaliento, que pierda el brío, que pierda la fuerza, que pierda ese deseo, que ya no quiera hacer nada para servir a Dios. Ese es el fin de las tinieblas. Es tropiezo, piedra de tropiezo, todo lo que me hace perder la fe en Dios. Lo que me hace perder la fe, a veces el hecho de que usted vea a alguien que usted consideraba importante en la fe cometer situaciones que no son, o hablar lo que no es, el enemigo lo puede usar y le dice: vea, en el que usted confiaba, en el que usted creía, ese es más que usted, y está más adelante. Si él falla, ¿por qué usted no? Y todo eso es el propósito de hacerle perder la fe en Dios, para hacerle creer que no se necesita tanto, que para ir al cielo no se necesita tanto. Amén. Que Dios conoce sus debilidades. Entonces, todo aquello que me hace enfriarme, perder la mirada, es una piedra de tropiezo para mí. Es un viejo profeta. Es un instrumento del diablo. Es un instrumento del error, al cual yo no le debo prestar mi oído. Porque en el postreros tiempos se levantarán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos viviendo en esos tiempos de falsedad, de profecía. Estamos viviendo en tiempos de oportunistas, de mercaderes, de gente que quiere vivir a costilla o a costa del pueblo. Alabanzas a Dios, amén. Aquellas personas que me impulsan a hacer lo que no es agradable a Dios, es un viejo profeta, es una piedra de tropiezo. Yo la debo evitar. Yo debo ser sabio. Yo debo agarrarme a la palabra de Dios. Yo debo echar mano a la palabra de Dios. Yo debo estar firme en la palabra de Dios. Yo debo agarrarme, porque no puedo dejarme seducir por gente que está fuera de uso de Dios, gente que no califica, gente que no tiene la verdad, gente que no tiene testimonio, gente que no tiene la dirección de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Entonces, hay mucha gente que presume que Dios los usa, que Dios les habla, que Dios les muestra, que Dios les revela. No quiere decir que Dios no lo haga. Dios sí lo ha hecho y lo puede hacer en cualquier momento. Pero eso es, ya mucha gente lo ha cogido como para abrir las puertas, y hablan una cantidad de cosas que no son coherentes y que no son ciertas. Entonces, cuando alguien viene y le diga: Dios me dijo, usted oiga y analícelo a la luz de la Escritura, a la ley y al testimonio. Y el que no venga conforme a esta palabra es porque no le ha amanecido,
Oye bien, a la ley y al testimonio. Y el que no venga conforme a esto es porque no le ha amanecido. Entienda, juzgue lo que le está diciendo, juzgue la profecía, si está de acuerdo a la palabra o no. No quiere decir que Dios no hable, Dios habla. Y Dios ha usado gente y seguirá usando a muchos. Pero hay que ser precavidos, hay que ser entendidos, hay que ser sencillos como paloma. Hay que ser prudentes para no ser seducidos, para no ser engañados, para no querer, no ser arrastrados por el mal. Mire este hombre con todas las cualidades que hemos mostrado, cualidades bellas, cualidades maravillosas. Se guardó de unas cosas y miserablemente cayó víctima del engaño, de una mentira, de una falsa visión, de una falsa profecía, de una falsa manifestación, de un falso mensaje, de algo que no venía de Dios. Si ese hombre con esas cualidades fue seducido, ahora nosotros tenemos que estar asidos de la palabra. Y tenemos este ejemplo para que no caigamos en lo que él cayó, para que no nos dejemos seducir, para que nosotros estemos alerta cuando alguien venga con cuentos, con manifestaciones, con una cantidad de cosas. Cuidado con la gente que viene extraña, nueva a veces, que viene de por allá como palomas mensajeras del mal. Amén. Cuidado, porque a veces vienen a ver cómo está el rebaño y a ver a quién pueden sacarle los ojos. Desviarlo, sacarlo del fundamento. Si hay algo que el enemigo aborrezca, es que usted se edifique en el conocimiento del Señor, es que su vida esté siendo edificada sobre la roca que es Jesucristo. Ame esta palabra, hermano. Ame el fundamento. Ame, manténgase firme. Pelee contra el mal. Agárrese de Dios. No se suelte. Aunque haya tormenta, aunque haya brisa, aunque haya viento contrario, usted no se suelte. Démosle gracias a Dios, hermano. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Señor, ayúdanos. Guárdanos del engaño, de la mentira, del error, de la herejía. Líbranos, Dios, de ser víctimas de cosas ilusorias, de cosas pasajeras, de la astucia del mal del enemigo. Si usted quiere, alguien que Dios ha tratado con su vida, usted quiere venir a hablar con el Señor, acérquese. Venga con un corazón contrito y humillado. Y dile: Dios, guárdame, guárdame, guárdame del error, guárdame de ser víctima de la mentira, guárdame de estar atado a lo que desagrada tu nombre.